Entonces, primero sobre la socioeconomía, ¿no? Este curso se llama Socioeconomía de las Desigualdades y socioeconomía es una palabra bastante grande y la verdad es que muchas veces cuando yo digo que soy socioeconomista, mucha gente me dice como que no entienden, ¿no? Y la socioeconomía en realidad hay que comprenderla como un paradigma alternativo que va a surgir como respuesta a la economía neoclásica a finales de los 80. Entonces, es una mezcla entre la sociología y la economía. Y uno de sus referentes justamente es el Premio Nobel de 1998 en Economía, Amartya Sen, que seguramente algunos lo han escuchado. Amartya Sen es un economista de la India que basa sus primeros trabajos sobre el estudio de una hambruna que hubo, que él vivió cuando estaba pequeño en India y eso lo hizo hacerse muchas preguntas sobre la ética y sobre el lado social de la economía. Entonces, en 1998, cuando gana el premio Nobel, se le reconoce justamente esto, el haber integrado la noción ética al estudio económico, ¿no? Una de sus especialidades es la econometría que va realmente a utilizar herramientas de la economía neoclásica y él va a introducir elementos sociales. De hecho, Amartya Sen está a la base del desarrollo del índice de desarrollo humano, que algunos lo deben conocer, ¿no? El índice de desarrollo humano que nos ayuda a medir el avance de las sociedades a nivel de educación, salud y calidad de vida, ¿no? Que mezcla estos tres. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, en resumen, la socioeconomía va a introducir un análisis sociológico al desarrollo de modelos económicos, ¿no? Modelos económicos clásicos. Eh, a ver, entonces vamos a hablar de algo que se llama la rentabilidad de lo social. O sea, es rentable. Normalmente la palabra rentable siempre la asociamos a dinero, a inversión, a retornos. Pero en este caso vamos a hablar de cuán rentable es hacer social, ¿no? Ahora, hacer social no es una rentabilidad a corto plazo, sino es algo que siempre se va a ver a largo plazo, es intergeneracional inclusive. Por ejemplo, si hablamos de una reforma educativa, para ver realmente los resultados de una reforma educativa, en el caso de Perú tendrían que pasar 11 años, ¿no? Para ver si toda esa generación que ha vivido la reforma tiene consecuencias positivas en el desarrollo de su recorrido profesional. Entonces, siempre que hablamos de rentabilidad social, vamos a ir en contra, digamos, de las instituciones, porque vamos a siempre buscar reformas sociales y vamos a utilizar indicadores de medida, como lo mencioné, el índice de desarrollo humano, el índice de libertad económica. Entonces, son índices económicos que nos van a ayudar a medir nociones sociales, ¿no? Y bueno, hay que decir también que como esta rentabilidad va a venir a largo plazo, no son decisiones políticas muy populares, por lo que lamentablemente no suelen tomarse, ¿no? O sea, las personas o los actores políticos siempre van a estar sobre la inauguración de cosas, pero cuando estamos hablando de lo social y como son inversiones a largo plazo, entonces muchos de ellos van a preferir no hacer este tipo de inversiones. Ahora, en contraparte a los indicadores que hemos visto, que van a medir un poquito estos términos sociales, por ejemplo, solamente para recalcar nuevamente, el índice de desarrollo humano va a tener en cuenta el nivel educativo del país, ¿no? El acceso a la educación que da el país, va a tener en cuenta la calidad de vida y en la calidad de vida se van a observar el acceso a los servicios básicos y el tema de la salud. Entonces, de ese lado tenemos ese tipo de indicadores que van a medir factores sociales y del otro lado, en contraparte, tenemos indicadores económicos, ¿no? Como que, por ejemplo, el PIB, ¿no? El Producto Bruto Interno. Después también tenemos el Producto Bruto Interno per cápita, ¿no? O el índice Big Mac, que es un índice que va a medir el poder adquisitivo de los individuos según cada país, o el umbral de la pobreza. Estos índices económicos van a ser netamente numéricos, nos van a dar números de los países, más no nos van a hablar de otros factores sociales como sí lo hacen los índices, el índice de desarrollo humano, el índice de libertad económica
otros índices que existen, ¿no? Que son índices socioeconómicos, y estos son indicadores ya netamente económicos. Puse una diapositiva para ver un poquito este tema de la rentabilidad de lo social. Estaba viendo que en el PIA de este año, en el presupuesto institucional aprobado de este año, hay muchos sectores que han aumentado de manera interesante sus presupuestos, ¿no? Tenemos sectores como el agua y saneamiento, que han aumentado de 7% respecto al 2023, y es muy interesante porque en el tema del agua y saneamiento, en Perú existen 3 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, ¿no? Y que es un servicio súper básico para el desarrollo y para la calidad de vida de cualquier individuo. En el tema de salud también tenemos un aumento del 9%, en educación un 11%, ¿no? En protección social hay un aumento de 19%, que son todo lo que van a ser los programas sociales de asistencia de la primera línea de poblaciones vulnerables. La atención de emergencia, tenemos un aumento bueno, que es como que el más alto registrado en los últimos 12 años. Y en orden y seguridad, lo mismo, ¿no? Tenemos un aumento de 16 millones, que también es el más alto dentro de los últimos años. Ahora, en el Perú, solamente para tomar el caso de la educación, el presupuesto, la masa monetaria, la inversión, ha venido aumentando, pero sin embargo no se ve la rentabilidad de esa inversión social porque hay otros factores que los vamos a ver en la tercera, cuarta clase, que no se ajustan a una verdadera inversión integral, ¿no? Porque la pregunta ahora es cómo se gasta. Eh, Se tiene el dinero, pero se está realmente identificando los problemas, las desigualdades que hay que atacar y cómo hay que atacarlas para que éstas tengan una rentabilidad alta en lo social a lo largo del tiempo, o es que tenemos déficit de repente en la formación del capital humano de nuestros trabajadores en el sector público, o de repente tenemos un aparato estatal que pesa mucho y al final todo el presupuesto se va a gastar en sueldos y no se va a gastar en acciones o en actividades estratégicas. Y todo eso vamos a ir viéndolo, ¿no? Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer, y es en la que se va a basar toda esta primera sesión, es si la desigualdad es un problema y por qué lo es, ¿no? La respuesta rápida, o sea, instantáneamente, cuando alguien nos pregunta, ¿esta desigualdad es un problema? Vamos a tener esta tendencia a decir que sí, pero vamos a ver qué es lo que tiene que pasar para que esta desigualdad se convierta en un problema social que el Estado va a tener que atender, ¿no? Ahora voy a mostrar un video, ¿no? Bueno, para decirles, en los ODS tenemos el ODS número 10, ¿no? Que se trata de la reducción de las desigualdades, pero ahí viene la pregunta nuevamente, es ¿qué desigualdades, no? Porque nos dicen reduzcan desigualdades, pero ¿qué desigualdades? ¿Cómo las vamos a reducir? Y eso vamos a verlo ahorita. Entonces, la desigualdad, primeramente, eh, tenemos que preguntarnos si es un problema. ¿Qué es una desigualdad? Aquí voy a tomar de referencia a los autores, a Beer y Pfefferkorn, que hablan de un sistema de desigualdades. Ellos identifican 3 componentes para que esta desigualdad sea un problema, ¿ok? Lo primero es que la desigualdad como tal tiene que existir matemáticamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona tenga y la otra no tenga. Matemáticamente una desigualdad, así como está en el ejemplo, 8 es mayor a 3, una cosa así, o sea, existe, ¿no? Y ahora vamos a ver que existen argumentos pro y contra las desigualdades. O sea, hay argumentos que nos dicen que las desigualdades son útiles a la sociedad y hay otras que nos dicen que deberíamos atenderlas. Pero para que esta desigualdad matemática que existe se convierta en un problema, va a tener que haber la reacción de actores sociales y la movilización social como respuesta a esta desigualdad matemática. Porque si no, solamente existe, y si existe, no, simplemente el Estado puede decidir no actuar y eso también es una respuesta a la desigualdad. Luego nos dicen Beer y Pfefferkorn que hay que identificar el origen de la desigualdad y nos van a presentar 3 tipos de desigualdades.
nos dicen que existen desigualdades suprasociales, infrasociales y desigualdades sociales. Eh, a ver, las suprasociales son desigualdades que nosotros no tenemos mucho que ver, digamos, ¿no? Por ejemplo, si un suelo es fértil o no es fértil, es un tema de geografía, más no vamos a tener mucha, la sociedad no va a tener mucha injerencia. O si es un tema genético, por ejemplo, ¿no? Si hay una diferencia genética entre una población u otra y que de repente hace que una población, por ejemplo, cojamos el tamaño de las personas, ¿no? Que genéticamente la población de determinado país sea más pequeña que otros países, es una desigualdad que existe, es una desigualdad matemática, pero que la sociedad como tal no tiene mucha injerencia en. Entonces, eso es a lo que llamamos las desigualdades suprasociales. También nos van a mencionar que existen desigualdades infrasociales. Estas desigualdades infrasociales van a tener que ver sobre todo con las decisiones individuales de los individuos mismos, el libre albedrío, ¿no? O sea, vamos a tener, de repente, una persona escoge hacer la universidad y otra persona escoge hacer un instituto técnico. Eh, Obviamente va a haber quizás una diferencia, al nivel de la búsqueda de trabajo, para encontrar trabajo, del salario, pero estas desigualdades van a tener que ver con la decisión del individuo. Hay que hacer un paréntesis, que muchas veces estas decisiones individuales también se van a ver afectadas por las clases sociales. O sea que hay una interacción de todas maneras entre, al menos entre las infrasociales y las desigualdades sociales. Espero no estar yendo muy rápido, pero vamos a ver ahora las desigualdades sociales. En cuanto a las desigualdades sociales, son aquellas que van a surgir de la misma sociedad, ¿no? Que un individuo haya nacido en un distrito con dinero, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del INSE, de los distritos de Lima, Lince es el distrito que tiene el índice de desarrollo humano más alto, ¿no? Increíble. Inclusive, yo pienso que tiene que ver también porque el INSE, como es un distrito muy chiquito, tiene colegios que son de buena, digamos, que tienen una educación interesante, nivel alto, y tienen bastantes programas sociales, eso influye a que el índice de desarrollo humano del INSE sea el más alto de Lima Metropolitana, inclusive más que distritos como Miraflores o como San Isidro. Y entonces, en el caso de una persona que nace en Lince y otra persona que nace, por ejemplo, en un distrito de Huancavelica, que no tiene acceso a, que el colegio queda a 1 kilómetro o que el centro de salud queda a 1 kilómetro y que tiene que caminar, no sé, 1 hora para llegar al colegio o a la posta de salud más cercana, van a ser diferencias desigualdades que van a surgir de la misma sociedad, de la misma estructura social, ¿no? Entonces, esas desigualdades, naturalmente, el Estado tendría que tener una acción sobre, sobre estas desigualdades, ¿no? Pero lo interesante del enfoque de Beer y de Pfefferkorn es que estas tres pueden ser fuente de una acción pública. O sea que la no intervención también tiene que ser vista como una reacción de parte del Estado. Para dar ejemplos, en el caso de las desigualdades suprasociales, ellos nos dicen que el Estado puede intervenir, por ejemplo, comprando fertilizantes, ¿no? Y pueden intervenir en la fertilidad del suelo. Eh, en el caso de las decisiones individuales, hay programas sociales que van a orientar al individuo a insertarse de alguna u otra manera en el mercado laboral, como lo vamos a ver también más adelante, dándole certificaciones a todas sus capacidades y de repente a la experiencia que han adquirido por ellos mismos. Sí, y las desigualdades sociales, pues, son las que normalmente, naturalmente, el Estado tendría que atacar. Entonces, hasta ahí ese es el segundo componente sobre el origen social de las desigualdades, que hasta el momento no son un problema,
O sea, solamente hemos identificado el origen, ¿no? Primero nos hemos dado cuenta de que estas desigualdades existen matemáticamente. Después nos decimos, ya, ok, esa desigualdad existe y ¿cuál es el origen de esa desigualdad? Es que es una desigualdad suprasocial, infrasocial o social. Una vez que tenemos identificadas el origen, vamos a ver la tercera etapa, que es una etapa antes de que se convierta en un problema, y es la idea de la indignación. Si esta desigualdad no provoca una indignación que termine, que derive en una acción colectiva, entonces aún no llega a ser un problema. Porque esta acción colectiva lo que tiene que lograr es persuadir a los actores políticos a que tomen las decisiones necesarias para tener una intervención en esa desigualdad y tratarla como un problema. Entonces, desde ahí nos damos cuenta, ¿no? Todo el proceso que tenemos que analizar para que lograr identificar una desigualdad como un problema. Hasta ahí algunas preguntas, no sé si me he dejado entender hasta ahí. Sé que yo, como les digo, las 2 primeras sesiones van a ser bastante teóricas. Bueno, entonces continuamos. Aquí lo resumí un Sí, poquito. estuve levantando la mano. Ah, Lo que sí, lo que no me quedó claro, Eliana, es, por ejemplo, dentro de estas tres clasificaciones de desigualdades, ¿dónde estaría el tema del enfoque, bueno, el tema de las desigualdades estructurales por enfoque, por género, por disidencias sexogenéricas, ¿no? Creo que sería bueno también, quizá esclarecer eso porque creo que no ha sido considerado. Gracias. sí, a ver, en cuanto al tema de género, vas a tener diferentes yo lo colocaría en sociales, ¿no? Pero vas a tener también autores que te van a decir que se van a encontrar en suprasociales. Ojo que la clasificación del origen de las desigualdades no tiene que ver con que se ataquen o no se ataquen, ¿no? Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, en el caso de género, porque el género, viéndolo como una construcción social, yo la creería personalmente como una desigualdad social, porque vienen de estructuras que van a nacer de instituciones sociales, ¿no? En el caso específicamente, como mencionas, del género, tiene que ver, por ejemplo, si retrocedemos, la mujer en los años, en la Grecia antigua, era vista como, solamente fue como definida por su sexo y por su acción de procrear. Entonces, poco a poco eso va cambiando en la revolución industrial, la mujer va a quedar más sobre la esfera privada y el hombre va a ser el que va a salir a trabajar y poco a poco se va a ir construyendo socialmente esta idea y este rol que se le asigna a la mujer y al hombre a través de las generaciones, ¿no? Y eso es a lo que se le llama la teoría de género, ¿no? Esta construcción social que va haciendo que la mujer tenga un rol. Entonces, como este rol va a surgir de instituciones que nacen con patrones patriarcales, entonces yo lo clasificaría personalmente en una desigualdad social. Ahora, hay autores que pueden ser mucho más conservadores que te lo podrían clasificar en una suprasocial. Entonces, por eso solamente digo, hasta aquí la desigualdad no es un problema, no significa que el Estado va a atacar o no va a atacar, pero sí nos va a ayudar a clasificarla según ese origen, ¿no? Con esto, en realidad, al final del curso, van a tener que hacer ustedes una identificación y ustedes mismos pensar y clasificar esa desigualdad. Esta parte es relativa, es bien sociológica y bien filosófica, ¿no? Pero no sé si he respondido a tu pregunta. No, sí, me queda claro, gracias. Ujú. Entonces, todo lo que surja, para darle un punto más al tema de las desigualdades sociales, todo lo que surja de las instituciones sociales va a ser clasificado como dentro de las desigualdades sociales. ¿Qué son instituciones sociales? La familia es una institución social, el sistema político es una institución social y toda sociedad va a estar compuesta de instituciones. Estas instituciones normalmente tendrían que cambiar en el tiempo, pero lamentablemente hay instituciones que
no se renuevan con las generaciones y va a pasar que va a haber un abismo, como no, va a haber un abismo entre lo que las generaciones actuales piensan y las instituciones que se van quedando atrás. Pero en realidad debería haber siempre una dinámica, ¿no? Inclusive hablamos algunos, bueno, hay sociólogos que hablan de una sociedad líquida, ¿no? Que debería estar siempre en constante cambio y en retroalimentación con las nuevas expectativas y necesidades de la sociedad. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Sé que esta parte es bien un poquito pesada porque es bien filosófica, ¿no? Eliana, buenas Sí, tardes. Sí, una pregunta en el aspecto 3, donde mencionas cómo surge el problema, la idea de una indignación que pasa a la acción colectiva. No sé si te he comprendido bien, pero lo que he entendido es que el problema aparece cuando el colectivo comienza a indignarse. En otras palabras, si nosotros, o por ejemplo, yo puedo pertenecer a un estrato social bajo, pero si yo no reacciono, no hay problema. sí, ¿Eso quisiste decir? O sea, sí, la recomendación sería no hacernos a la vista gorda, algo así, o no, estoy no, entendiendo. ahorita lo vamos a ver nuevamente, pero lo que dices es cierto, ¿no? Inclusive, hay una preferencia, hay autores que hablan de una preferencia por la desigualdad de los políticos, por mantener un statu quo, y entonces aprovechan de alguna manera que las poblaciones vulnerables no logran una acción colectiva por el mismo hecho de su vulnerabilidad. Ahorita lo vamos a ver. Pero ahorita yo les estoy describiendo estas etapas que van a volver a esa desigualdad un problema, ¿no? Y justamente aquí lo resumo un poquito más. A ver, entonces tenemos una desigualdad A. Imagínense, ustedes pueden ir poniendo de repente en un papel la desigualdad que deseen, porque de todas maneras vamos a terminar haciendo un ejercicio. Entonces, identificamos esta desigualdad que existe, matemáticamente existe, porque hay una diferencia de repente entre el sueldo de mujeres y varones. Dicen que ahorita estamos como a una diferencia de 23%. Eh, Luego de que identificamos la existencia de esta desigualdad, que aún no es un problema, la, el origen, identificamos el origen el origen social de esta desigualdad, nos indignamos, provocamos una acción colectiva, porque si la indignación no pasa por una acción colectiva, entonces no va a mover a los actores de decisiones políticas para lograr la acción pública. Y es a ese estado solamente que la desigualdad va a ser considerada un problema por el Estado. ¿Ya? Ahora, yo no les estoy diciendo que la desigualdad no es un problema desde que existe, ¿no? Porque esas son opiniones. Si no les digo a nivel del Estado, cuándo una desigualdad va a ser un problema, ¿no? Eso es lo que hay que tener bastante en cuenta. Y ahorita vamos a ver justamente lo que me estabas preguntando. Hay autores como Dubé que nos dicen que naturalmente los políticos van a tener una preferencia por la desigualdad. Y esta preferencia por la desigualdad va a, de alguna manera, bloquear esta indignación y que la desigualdad se convierta en un problema. Y una de las maneras es que justamente lo que acabas de mencionar, existe una dificultad en las poblaciones vulnerables a formar coaliciones. Y gracias a, bueno, debido a que no existe esta organización colectiva, entonces no va a haber una acción pública, ¿no? Y es ahí donde de repente algunos que trabajan en el Estado o que vienen del medio social, deberíamos también preguntarnos eh, qué es lo que hay que hacer. Entonces hay que de repente aprender a enseñarles a las poblaciones vulnerables a que se tienen que organizar para lograr que la desigualdad que ellos están sufriendo se vuelva en un problema para el Estado. Luego, también tenemos, Dubé nos habla de que existe una prevalencia de las estrategias meritocráticas. O sea, ahora siempre escuchamos por todos lados el tema de la meritocracia, ¿no? Y está esta corriente de la resiliencia y que nos tenemos que adaptar. Entonces, siempre va a haber esto de, existe una desigualdad, pero es al individuo a adaptarse a la estructura social, a hacer méritos para que no sufra la desigualdad.
Y finalmente también hay una tendencia a culpabilizar a las víctimas, ¿no? Y es blame the victims, ¿no? Es que al final las personas tienden a sentirse, si yo estoy sufriendo de esta desigualdad es porque de repente yo no he hecho lo suficiente para merecer, para acceder eh, a salir de esa desigualdad, a romper con esa desigualdad. Entonces, estos tres argumentos, como lo dije hace un momento, terminan bloqueando una contestación a la estructura social desigual, ¿no? Y de hecho, esto es lo que va a formar esta preferencia por la desigualdad. Existen otros argumentos sustanciales en favor de la desigualdad, porque hay muchos argumentos en favor de la desigualdad. Y uno de los primeros es justamente la eficacia, ¿no? Hay autores que dicen que el Estado no debería intervenir en las desigualdades para poder tener, para poder tener un sistema de recompensa al esfuerzo de los individuos, ¿no? Para que exista ese sistema. Para que los individuos de alguna manera estén motivados y tengan una incitación a la productividad en términos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo que no tiene un salario, digamos, alto, va a tratar siempre de esforzarse para lograr acceder a ese salario alto, y entonces eso va a ser bueno para la productividad económica, ¿no? Y de hecho también nos hablan esto es un pensamiento más de laissez-faire, ¿no? De que el mercado mismo encuentre su equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, tenemos esta tendencia, si yo me esfuerzo, ya no voy a sufrir de esa desigualdad, pero escondemos el sufrimiento y la verdadera cara de la estructural de la desigualdad, ¿no? Y también otro argumento en favor de la igualdad es que la igualdad es vista como una alienación de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo decido actuar en contra de la desigualdad como Estado, como voy a atacar la libertad de otras personas. Esto parece mucho un argumento medio libertario, ¿no? Porque dicen, o sea, todos tenemos que tener el derecho a poder actuar eh, en plena libertad y cada quien hace lo que quiere y puede lograr lo que quiera en esta vida, ¿no? Pero sin embargo es falso porque sabemos que tiene que ver con el medio social del que nace y que hay otros orígenes de otras desigualdades que tenemos que analizar antes de poder ver este argumento en favor de la desigualdad. Hasta ahí, preguntas. Hay bastantes autores. Por ejemplo, un autor súper interesante a favor de la desigualdad es The Working, que nos va a hablar sobre cómo esta desigualdad eh, va a provocar que el individuo se esfuerce más y por lo tanto pueda ejercer una libertad plena. Hablan de una libertad de patrimonio, una libertad de propiedad. Es bastante interesante, ¿no? Hemos visto argumentos en favor de la desigualdad y ahora vamos a ver argumentos contra la desigualdad, que son argumentos que toda acción pública, de manera consciente o inconsciente, va a tener en cuenta para planificar una acción contra la desigualdad, ¿no? Porque en caso del Estado normalmente siempre tendría que ser contra la desigualdad. Y aquí, en estos argumentos contra la desigualdad, vamos a presentar a Escalón. Después voy a pasarlo la bibliografía de repente para que puedan igual revisarla. Escalón va a objetar a la desigualdad de la siguiente manera. Primero, va a decir que existe un sufrimiento de la parte de los individuos porque se encuentran privados de esas necesidades materiales. Entonces va a existir un sufrimiento que, que tenemos que evitar, que el Estado tiene que actuar en contra de ese sufrimiento de los individuos, ¿no? También nos dice que va a existir una estigmatización de las poblaciones vulnerables. Quiere decir que estas personas que se encuentran, que se confrontan a la desigualdad, van a sentirse fuera de la sociedad, van a decir, yo no he hecho lo que necesitaba hacer o no he estudiado lo suficiente
y por eso es normal que sufra de esa desigualdad y va a haber una estigmatización, ellos mismos se van a sentir fuera y vamos a crear un outgroup fuera de la sociedad. Eh, Luego nos dice Scanlon también que tenemos que la lucha contra la desigualdad tiene que evitar toda forma inaceptable de dominación y poder, porque justamente las clases que sí pueden organizarse son aquellas que tienen un manejo económico mayor, digamos, ¿no? Y entonces son estas clases sociales altas que van a lograr hacer lobbies para que cualquier desigualdad que los afecte, porque sí puede haber desigualdades que los pueden afectar, sean convertidas en un problema y el Estado pueda tener una acción en contra de esa desigualdad, ¿no? Mientras que las poblaciones vulnerables, al no poder tener digamos, este margen de acción a nivel de la organización, van a quedarse dominadas bajo este poder abusivo, ¿no? Eh, y nos dice que entonces tiene que haber una lucha contra la desigualdad de oportunidades, quiere decir meter a todos en la misma línea de partida, que lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, y también nos habla de que tenemos que tener en cuenta no solamente la línea de partida, pero también la línea de llegada, ¿no? La desigualdad de los resultados. Y todo esto porque necesitamos emprender una lucha contra la acumulación de desigualdades y lograr que estas desigualdades no se conviertan en algo sistémico. Por ejemplo, en el caso de América Latina, ¿no? La mayoría de las desigualdades que nosotros sufrimos, lamentablemente, vienen de mucho tiempo atrás y ya se convirtieron en desigualdades sistémicas. Y es muy difícil salir de ahí porque hay que hacer todo un trabajo de reforma social, de reingeniería social de las instituciones mismas, ¿no? Es por eso que es tan difícil que una política pública en Perú responda a la desigualdad. Segundo punto, ¿igualdad de qué? O sea, ya hemos visto cómo la desigualdad se va a convertir en un problema, ¿no? Cuando llega a esta indignación, a esta indignación y luego pasa a ser una acción colectiva y luego una acción pública. Y ahora vamos a ver la igualdad de qué, ¿no? Ahora, ¿por qué la igualdad de qué? Porque, a ver, vamos a coger la posición de Amartya Sen. Amartya Sen nos dice que si es que nosotros tratamos de igualizar, digamos, las diplomas, ¿no? Si tratamos de que todo el mundo tenga iguales notas en un salón de clase. Al hacer eso, lo que vamos a causar es una desigualdad de la meritocracia. No sé si se dan cuenta. O sea, trato de igualizar por aquí, pero al final voy a terminar provocando una desigualdad a nivel de la meritocracia en el sentido de que no todas las personas tienen el mismo ritmo de trabajo y no todas las personas van a aplicar el mismo esfuerzo en el trabajo, ¿no? Entonces, por eso Amartya Sen nos dice que cuando tratamos de defender una igualdad, vamos a terminar justificando una desigualdad en otra área. Entonces, la pregunta no es por qué la desigualdad, sino en qué vamos a igualar las cosas y vamos a asumir que vamos a tener que provocar una desigualdad en contraparte, ¿sí? Entonces, esta es la posición de Amartya Sen. Entonces, a ver, ¿qué vamos a igualar? ¿Qué queremos igualar? ¿No? Así como ese meme, ¿qué queremos? Vamos a tratar de igualar sobre todo tres cosas, ¿ya? O sea, podemos verlo de tres maneras. Uno, tratar de igualar el bienestar o la utilidad de los actores sociales, ¿ya? Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Cuidado con qué? Si nosotros tratamos de igualar el bienestar o las preferencias de los actores sociales, o sea, lo que los actores sociales quieren, actor social 1, actor social 2, actor social 3, así hasta el infinito, lo que puede pasar es que no todos los individuos
tienen las mismas preferencias o el mismo concepto de bienestar o el mismo concepto de utilidad, ¿no? Puede ser que haya individuos que quieran igualizar, no sé, pues marcas que prefieran marcas de lujo y hay otros que prefieran marcas mucho más modestas. Y esto también se va a ver afectado por el origen de los individuos, de los actores sociales, ¿no? Entonces, si decimos que queremos igualar el bienestar, la preferencia de los actores sociales, vamos a tener que tener cuidado con estas diferencias a nivel de las preferencias que pueden ser algo perversas si las analizamos a nivel individual, ¿no? Porque no todos piensan en el otro, ¿no? Sino cuando bajamos al nivel individual, el actor social suele ser bastante, puede ser egoísta, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de la teoría de justicia, que lo vamos a ver en la siguiente clase de Rawls, él nos habla de que el individuo tendría que tener como un velo para tomar decisiones que no afecten a los otros. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es súper interesante también. Luego, podemos escoger igualar los recursos. Y la mayoría de políticas sociales va a trabajar sobre la igualdad de recursos. Podemos igualar recursos materiales como ingresos, ¿no? Por ejemplo, sueldos. Podemos poner un salario mínimo, ¿no? O un salario máximo. Hay países nórdicos que varían muy poco entre los salarios mínimos y máximos. Bueno, no existe como tal un salario máximo, pero no hay mucha variación con el mínimo. Y que estas son políticas queridas, ¿no? Para que no exista tanta diferencia entre clases sociales. Entonces, a eso se refiere cuando decimos recursos materiales en cuanto a ingreso, en cuanto a patrimonio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, si regresamos hasta la reforma agraria, hay una repartición. Ojo, no estoy diciendo que la política sea buena o mala, solamente les estoy dando ejemplos, ¿no? De qué sería una política a nivel de igualdad de patrimonio, ¿no? Que repartieron las tierras y segmentaron y luego, bueno, se las repartieron entre los obreros. Esto sería, por ejemplo, una política de igualdad de patrimonio, ¿no? Y de nuevo, paréntesis, no estoy diciendo que funcionó o no funcionó, sino simplemente que es una forma de política. Después podemos tratar de igualar recursos sociales y políticos. Por ejemplo, el poder de participación. Aquí podemos mencionar como ejemplo la política de presupuesto participativo, ¿no? Que es una política que busca que el ciudadano se involucre en las decisiones a nivel de proyectos y de inversiones que toman los gobiernos locales y regionales. También el capital social, por ejemplo, podemos aquí dar un ejemplo, a ver, como que podría ser una política que busque que los jóvenes se organicen, ¿no? Eso es una política de mm, igualizar recursos en cuanto a capital social, ¿no? De repente políticas de networking o ese tipo de cosas. Después también tenemos recursos cognitivos o simbólicos. Y aquí podemos tratar de igualizar diplomas escolares, grados académicos, capacidades, habilidades, de repente dar talleres sobre, no sé, talleres de inglés gratis para todos los jóvenes, ¿no? O, no sé, a ver, se me ocurre el ingreso automático del colegio a la universidad, ¿no? Entonces ya de alguna manera mm, borras esa barrera de los que acceden o no acceden a la universidad. Eso es en cuanto a recursos. Y también nos dicen que podemos escoger igualar libertades y derechos, ¿no? Que ya va a ser más un tema a nivel constitucional y que va a hablar de una igualdad formal o real. ¿Cuánto queremos igualar? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuánto queremos igualar? Ahora, si hablamos de oportunidades, si queremos igualar las oportunidades, vamos a hablar de que vamos a poner a todos en una misma línea de partida. Y a partir de ponerlos a todos en esa línea de partida, vamos a esperar que los individuos, gracias a su meritocracia, gracias a su esfuerzo, lleguen a tener un resultado de éxito,
¿no? Ahora, a esto se le llamaría una política ex ante. ¿Por qué? Porque va a atacar la desigualdad antes de que ocurra. Entonces los pongo a todos por igual para que ellos puedan desarrollarse, digamos. Ahora, si lo que buscamos igualar son los resultados, vamos a hablar aquí de ingresos, de logros académicos, de preferencias individuales, y aquí vamos a hablar de el ex post. Quiere decir que lo que vamos a buscar es que todos lleguen a la misma línea de llegada, ¿sí? Esa es la diferencia entre oportunidades y resultados. Si decimos que no importa lo que estudien, pero todos van a tener un sueldo, no sé, un sueldo máximo de 2.000 soles, 2.500 soles. Entonces, eso significa que estamos aplicando una política ex post enfocada en los outcomes y que va a basarse en los resultados, ¿no? Que va a buscar atacar la desigualdad de sueldos mediante los resultados. Ahora hay políticas que atacan los dos, ¿no? Que atacan oportunidades y resultados. Y hay que tener en cuenta de que normalmente cuando aplicamos una política ex ante, va a pasar toda una generación y que va a hacer que la siguiente generación aproveche de los resultados. Es lo que yo les decía al principio. Normalmente cuando empezamos una política de reforma educativa, va a pasar todavía un periodo muy largo para poder analizar los resultados de esa política. Entonces, hay como un enlace entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados que se va a provocar mediante las generaciones, ¿no? Que es intergeneracional, según Scanlon. Ahora, es importante que tenemos que sobrepasar el enfoque individualista para poder hacernos las preguntas pertinentes sobre los cambios sociales estructurales que se tienen que hacer. O sea, ¿qué desigualdad yo voy a atacar para poder provocar un cambio estructural de una institución social? ¿No? Porque eso es realmente lo que se busca, el cambio estructural. El atacar una desigualdad, o sea, la desigualdad es como si fuera un producto natural de una falla de la institución social. Entonces, al atacar esa falla, lógicamente estamos buscando una reingeniería social, estamos buscando una reforma social. Entonces, es importante salir de el yo quiero igualar esto, yo quiero tener esto y llegar al la sociedad necesita sobrepasar eso. Por ejemplo, en los temas de género, ¿no? Eh, Eso hay que tenerlo en cuenta y después también tenemos que tener en cuenta quién va a escoger qué igualar, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho el Estado. O sea, la mayor parte de los cambios que van a suceder van a pasar justamente por las decisiones políticas que se tomen desde el gobierno. Ahora, tenemos que tener en cuenta también cuáles son las posibilidades que nos plantea el gobierno para poder participar de la elaboración de las políticas contra la desigualdad mediante mecanismos como el presupuesto participativo y otros más, ¿no? Ahora, tenemos 4 posiciones. ¿Hasta dónde vamos a igualar? ¿Sí? Hemos identificado la desigualdad como un problema que necesita una acción social y ahora lo que estamos haciendo con estas 2 últimas preguntas es ir diseñando esa política. Okey, si voy a hablar de una política de empleabilidad, la primera pregunta que estábamos viendo es, ¿qué voy a igualar? De repente voy a igualar el hecho de que no todos tengan acceso directo a la universidad, es que voy a igualar de repente, no sé, puedo igualar que todos tengan una misma diploma que les equivalga para que tengan acceso a un empleo digno eh, a partir del colegio, saliendo de quinto de secundaria, por ejemplo. Y ahora lo que vamos a ver es hasta dónde vamos a igualar. Y eso es algo que la política tiene que tener en cuenta antes de la ejecución, porque si no también podemos tener otros problemas al momento de ponerlo, de poner todo a disposición de los beneficiarios. Ahora, existen 4 posiciones. Están las posiciones suficientistas. Esta posición suficientista lo que nos dice es que vamos a poner un acceso o una garantía universal mínima de recursos para todos.
aquí, ¿qué puede ser? Por ejemplo, hay países nórdicos, de nuevo, en los que se discuten que todos deberían tener un sueldo, o sea, todo el ciudadano de un país debería tener un sueldo mínimo, solo por existir, digamos, ¿no? O debería tener acceso a lo que ellos le llaman salario mínimo universal. Entonces, les dan un mínimo de recursos y a partir de esa línea de partida, de ese mínimo de recursos, el individuo va a tener que desarrollarse. Otra podría ser, si aplicamos una política, de nuevo regreso a la política del paso a la universidad libre, lo que vamos a igualar es que todos los individuos lleguen a tener un diploma universitario, ¿no? Entonces, les aseguro ese mínimo universitario y después es a ellos, mediante, de nuevo, la meritocracia, el esfuerzo, la motivación, de ver hasta dónde pueden seguir explotando ese mínimo universal garantizado por la política pública. Eso sería una visión, una posición suficientista, ¿no? Después existen las posiciones limitantes, como por ejemplo, y ahí hablamos del límite máximo, ¿no? Y ahí nos vamos al otro extremo. Es, nadie puede ganar más de, no sé, 5.000 soles, ¿no? O de repente la política pública va a ser más restrictiva. Realmente estoy lanzando por lanzar y estoy siendo casi irónica y vamos a decir, todos los individuos no pueden tener más de un posgrado, ¿no? O dos posgrados. Para, ¿Por qué? Porque si tenemos individuos que siguen haciendo mucho posgrado, al final va a haber lo que le llaman una inflación de diplomas y eso va a devaluar las diplomas. Entonces, por eso se podría aplicar, digamos, un máximo de diplomas. Luego tenemos los prioritaristas, ¿no? En cuanto a los prioritaristas, ellos van a decir que hay que atender a los más desfavorecidos. Esta posición va a identificar las poblaciones que más necesitan para poder actuar sobre la acción pública, llevarla solamente hacia estas poblaciones desfavorecidas, priorizando el orden, ¿no? Luego tenemos los igualitaristas, que aquí ya vamos a hablar de una eliminación de todas las formas de desigualdad y los países nórdicos, nuevamente, que son los países en los que los índices nos muestran que mm, tienen grados de igualdad más altos a nivel mundial. Ellos tienen políticas, por ejemplo, que logran que la mujer tenga eh, una vida profesional y familiar muy reconciliada. Tienen políticas también, por ejemplo, de descanso paternales de 6 meses. Entonces, ellos van a tratar de eliminar toda forma de desigualdad, ¿no? Atacar por todos lados, salario, género, eh, inclusive en los colegios, ¿no? O sea, tienen muchas políticas que van a ser igualitaristas, ¿no? Ahora, criterios a tomar en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre el mérito, porque este mérito, como lo hemos visto, va a aparecer por todas partes cuando nosotros decidimos hablar del tema del empleo, por ejemplo. Le vamos a dar una línea de base, sobre todo en la política peruana, pero al final va a depender mucho del individuo, de una elección propia, eh, hasta dónde va a llegar. Pero la política también debería tener en cuenta las circunstancias en las que el individuo hace esa elección propia, porque muchas veces las elecciones individuales se van a ver afectadas por el medio social en el que este individuo nace, ¿no? Definitivamente, pues una persona que nace, como lo dije al principio, en un pueblo muy alejado al interior del país, no va a tener las mismas oportunidades que alguien que nace en La Molina, ¿no? O sea, de repente el individuo del interior del país va a tener que caminar 1 hora para llegar al colegio y cuando va a empezar las clases ya va a iniciar cansado, de repente sin tomar desayuno, mientras que la persona de La Molina tiene el colegio a 5 minutos y en el colegio mismo le dan desayuno, por ejemplo. Entonces, hay que ver hasta qué punto la elección propia no se ve atacada por las circunstancias, porque puede ser que ese individuo del interior del país, terminando el quinto de secundaria, se diga, yo me voy a ir a trabajar, y el de La Molina haga 20 años de estudios más porque se lo puede permitir, ¿no?
mientras que el individuo del interior del país sabe que tiene que de repente sostener su propio hogar y va a hacer que entonces esta elección que él ha tomado individual sea afectada por el medio social en el que él ha nacido. Luego tenemos que tener en cuenta que todas las personas tienen que tener un igual tratamiento, o sea, a la dignidad, y que las políticas tienen que buscar la autonomía de los actores sociales, ¿no? Ya sea que la ataquen de las diferentes maneras como lo hemos visto, siempre hay que buscar la autonomía de los actores sociales. Y finalmente, está la igualdad de tratamiento, y aquí tenemos de nuevo dos enfoques que se encuentran, ¿no? Es que tratar igual significa que vamos a individualizar la política, o tratar igual significa que vamos a estandarizar la política. Es bien interesante porque normalmente diríamos que una igualdad de tratamiento sería, no sé, les doy a todos 1.000 soles y ya está. Pero ¿qué pasa si hay alguien que de repente tiene un tratamiento médico que sostener, o un padre de familia de 5 hijos va a necesitar más? Entonces, si voy con un enfoque individualizado, lo que debería hacer es poder darle más, o sea, debería ser como más equitativo, ¿no? Ya no hablamos de igualdad, sino de equidad. Y finalmente, la última pregunta antes de pasar al lado más práctico, serían cuáles son los actores que están a cargo, ¿no? Y en esto de cuáles son los actores que están a cargo de estas intervenciones, ya cuando la desigualdad se ha vuelto un problema, vamos a tener al Estado y, bueno, hay otros actores que intervienen, que van a ser los actores sociales. Primero tenemos al Estado como regulador, que es un Estado que es mucho más limitante, más prohibitivo. eh, de un lado, por ejemplo, no sé, si aplicamos una política contra el alcohol y el tabaco, aumentamos los impuestos al alcohol y el tabaco, y eso va a provocar que la población limite eh, su consumo de alcohol y tabaco, ¿no? Y de otro lado tenemos a un Estado que es un Estado incitador, un Estado promotor de, y aquí tenemos entonces la diferencia entre el hard y el soft law, ¿no? Entonces, Ah, este estado, que es un estado regulador, lo que va a buscar es corregir las desigualdades que produce el mismo mercado, ¿no? Entonces, hablamos de políticas ex post. El mercado produce desigualdades, luego el Estado ataca y regula las desigualdades, ¿no? Eso es cuando es el ex post. Y si es el ex ante, el Estado identifica el problema y va a darles las mismas oportunidades a los individuos para que se enfrenten al mercado. Luego tenemos el Estado facilitador o un Estado motivador, ¿no? Animador. Y este Estado le va a dar mucho más lugar a los sindicatos, por ejemplo. Quiere decir que le va a dar medios, no va a tener una intervención directa, sino de que va a involucrar a los otros actores de una manera mucho más activa para que estos puedan ejercer sus derechos y puedan negociar colectivamente con los otros actores del mercado, ¿no? Y luego tenemos el Estado ausente, ¿no? Que es una decisión de no decisión. O sea, el no decidir es una decisión de no decidir, ¿no? Entonces, esto provoca, el Estado en esta parte tiene que provocar condiciones marco para que el mercado funcione de manera eficiente. Aquí de nuevo tenemos la noción del laissez-faire, ¿no? Dejar que el Estado mismo se regule, dejar que el mercado mismo tenga este efecto de lo que en algún momento en la historia, en la economía peruana, lo hemos escuchado por ahí por los años 2000, de la economía del chorreo, ¿no? De esta economía que crece, 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 que dejas al Estado, perdón, al mercado que se regule solo, que llegue a su equilibrio y llega un momento en que todo funciona bien y que le va a chorrear a todos, ¿no? Ese es el efecto del chorreo, ¿no? Que de verdad por ahí un presidente lo utilizaba bastante. Entonces, hasta aquí llegamos con la parte teórica, ¿no? Y para hacer el resumen, de nuevo, hemos visto cómo esta desigualdad uh,
surge y primero no es un problema, o sea, no digo que efectivamente no sea un problema, sino para el Estado no es un problema, o sea, existe simplemente, y luego vamos a pasar por una etapa de indignación, no, pero, perdón, de identificación de origen social, luego indignación, acción colectiva y finalmente la acción pública, ¿no? Hola, yo tenía una duda Sí, respecto a cómo se identifica una desigualdad como problema. Me surgía la duda, ¿existe algún mínimo, ya hablando en términos como que establecidos, un mínimo número de personas que conforman un colectivo o alguna colisión en la cual pueden exigir una desigualdad como problema? O sea, ¿existe un número como tal? no. O sea, a ver, te voy a responder de dos maneras, socialmente y constitucionalmente, digamos, ¿ya? Socialmente no. Dos personas pueden hacer el ruido, moverte masas, sobre todo a la actualidad. Vemos que los movimientos por las redes sociales pueden surgir de un momento a otro y de pronto colectivamente tienes 10.000 personas que reaccionan a la opinión de una persona o de dos personas y se va a volver una masa que va a hacer presión. Entonces, organizar a mucha gente, no, ahora lo que se necesita, yo creo que ya no se habla más en términos de organización, que es triste porque ya vemos de menos en menos la organización, se habla más en términos de movilizar a la gente, de provocar que la gente se indigne, ¿no? O sea, tú tienes dos formas de que la gente se movilice, mediante el dolor o mediante la felicidad. Entonces, si tú eres un actor tú solito, ¿no? Identificas una desigualdad y tú dices, ya, tengo que pasar de la desigualdad a la indignación y a la acción colectiva. Entonces, mediante las redes, en realidad ya no necesitas ser un colectivo de 10.000 personas organizadas, sino que tú mismo puedes indignar a mucha gente y provocar esa acción pública. Eso de un lado, eso es, bueno, la ventaja de las redes sociales a la actualidad. Pero de otro lado, y ahora ya te hablo del lado constitucional, eh, el Estado mismo, hay mecanismos de participación de la sociedad, ¿no? Y el ejemplo básico es el presupuesto participativo. Para el presupuesto participativo, ¿qué necesitas para ingresar? O sea, ya aquí hablamos normativamente, ¿no? Necesitas ser una organización. ¿Y cómo se define una organización social? Tienes que tener más de 3 miembros, inclusive creo que, no sé si alguien me puede corregir, pero puede ser, sí, tres miembros, y vas a poder tener acceso a este plano, ¿no? A esta escena, a este escenario en el que te van a dejar participar de una decisión contra una desigualdad. Porque toda política pública debería buscar una lucha contra alguna desigualdad, ¿no? Digamos, si en tu caso tú has identificado que la desigualdad es, no sé, que en tu barrio no hay suficientes áreas verdes. Entonces, tienes una desigualdad identificas esta desigualdad y entonces te organizas con tus vecinos, dos, tres vecinos, y ingresan al presupuesto participativo presentando un proyecto mediante los mecanismos formales y luego van a poder acceder a atacar esta desigualdad. Entonces, me dejo entender, mediante las redes, yo te diría no, o sea, no, pero si me hablas formalmente, te diría que necesitas, dependiendo de qué mecanismo, porque también podrías como ciudadano el juntar firmas, o sea, ya hablando en otro nivel, juntar firmas y crear un plan país, ¿no? Tú identificas 10 desigualdades y creas tu partido y necesitas un determinado número de firmas y entonces vas a poder ser un actor que va a atacar una desigualdad pública. Entonces, la respuesta es bien relativa, depende del medio por el que quieras atacar la desigualdad, ¿no? Ahora, todos estos conceptos son bien sociológicos, casi, casi filosóficos, ¿ah? Porque Amartya Sen, por ejemplo, que lo he mencionado muchas veces, él es economista, filósofo, antropólogo, o sea, todas estas personas que hablan de socioeconomía y que de la desigualdad y la teoría de la justicia son sobre todo filósofos, así que por eso es que a veces es bien difícil como digerir todo esto en una sola sesión. Yo sé que es bastante, pero como son solamente 4 sesiones, tenía que hacer el resumen así súper
concentrado. Entonces, continuamos. Aquí vamos un poquito a la parte que es un poquito más práctica, digamos, ¿no? Y puse como ejemplo la política de empleabilidad en el Perú, ¿ya? Al final de los cursos, que lo tengo que coordinar con CREA, me gustaría que hagan un trabajo, cada uno, las personas que quieran el certificado, de evaluar una política pública, ¿no? Y la vamos a ver bajo qué enfoques en las próximas sesiones. Y para que ustedes critiquen de manera positiva o negativa cómo esta política ataca la desigualdad. Y primero, ¿qué desigualdad ataca, no? En el caso de la política de empleabilidad en el Perú, los que conocen y trabajan un poquito en el Estado saben que la planificación, para que una política llegue a tener ser una acción en el terreno, pasa por muchos marcos, ¿no? Primero tienes el marco de la política Perú al 2050, luego tienes políticas pilares y luego vas a tener políticas, leyes que van a enmarcar los ministerios, ¿no? Y aquí, en la diapositiva, lo que estoy mostrando es desde la planificación sectorial, ¿no? Que es una planificación de un ministerio, que en los gobiernos locales corresponde a lo que es el PI, ¿no? Perdón, a la planificación de desarrollo local concertado. Eh, y luego viene otra segunda parte estratégica, las dos partes rojas son a nivel estratégico, o sea, a nivel de la formulación de qué queremos. Eh, Esto va a aterrizarse en el PI de la institución, ¿no? En el planeamiento estratégico institucional. Y finalmente este PI, que va a tener acciones estratégicas, va a derivar en el POI, que es el planeamiento operativo institucional, que ya nos va a describir qué acciones va a tener esa institución pública, ese área, esa oficina del Estado, para poder poner en práctica su lucha contra la desigualdad, de cualquier desigualdad, ¿no? En este caso, en el de empleabilidad, ahorita vamos a ver qué es lo que ataca. Luego, una vez que tenemos definido el POI, vamos a tener el presupuesto institucional, tanto de apertura como el modificado, ¿no? O sea, una vez que tenemos esas actividades que están alineadas a la planificación estratégica, se les van a asignar un presupuesto. Y finalmente, bueno, tenemos el plan anual de contrataciones, ¿no? Que nos va a ayudar a ver cuáles son el capital humano que vamos a desplegar para la ejecución de las actividades. Aquí hay otro gráfico. Disculpen si hay algunas palabras en francés, sino que lo he sacado de un trabajo justamente que hice para la universidad. A ver, esta planificación estratégica es una planificación estratégica en cascada, ¿no? Entonces tenemos aquí al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con su planeamiento estratégico sectorial multianual, que se va a derivar en estos objetivos estratégicos sectoriales. En el caso del Ministerio de Trabajo existen 6 objetivos estratégicos sectoriales. Y dentro de estos objetivos estratégicos sectoriales, en el objetivo estratégico sectorial número 4, van a existir 3 actividades estratégicas sectoriales. Perdón, dentro del objetivo número 5. Estas 3 actividades estratégicas sectoriales, hay una que va a dar nacimiento a, bueno, primero al PI, y el PI se va a dar nacimiento a la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y la Certificación de habilidades, de competencias. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos ya esta dirección creada, esta dirección va a tener su propia planificación estratégica y operativa. Y aquí están todos sus objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Y luego, de nuevo, tenemos acciones estratégicas institucionales, y de la acción estratégica institucional número 2 y de la acción estratégica institucional número 7 va a surgir la Política Nacional del Empleo de Jóvenes Productivos. O sea, miren todo lo que pasa a nivel de la planificación para que se llegue a identificar, o sea, aquí pasó toda la identificación de la desigualdad, ¿no? Y aterrizó ¿dónde? En este programa, en el Programa Nacional de Empleabilidad de Jóvenes Productivos. Y una vez que pasa por todo este proceso, recién en este momento podemos hablar de una desigualdad.
Y esta desigualdad va a generar una acción pública, que se ve ¿dónde? En el POI del programa. Hasta ahí espero no haber perdido a nadie, pero esta parte de la planificación estratégica es es un poquito larga. Y aquí tenemos entonces, y ya para ir terminando y les voy a dejar la palabra a ustedes, eh, lo que dice en el portal de esta política nacional de empleo jóvenes productivos, ¿no? A ver, aquí nos dicen que el Programa Nacional Jóvenes Productivos tiene por objeto fortalecer y mejorar la empleabilidad de las personas de 15 años a más, con énfasis en la población juvenil en situación de pobreza, pobreza extrema y o vulnerabilidad sociolaboral a través de la capacitación laboral, promoción del autoempleo y la certificación de competencias laborales que responda a la demanda laboral. Entonces, el Estado peruano ha identificado como una desigualdad el hecho de que sus jóvenes no estén certificados o tengan experiencia de trabajo no certificada. Y ha creado este programa para poder eh, certificar a los jóvenes, ¿no? Y el Estado peruano ataca de esta manera la desigualdad al acceso al empleo que tienen los peruanos. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Eso creo que queda la crítica y sería muy bueno que vayan ustedes analizando y de repente al final de los 4 cursos podríamos presentar una crítica sobre esta política o cualquier política que ustedes escojan, ¿no? Pero miren, por ejemplo, si leemos la planificación operativa, o sea, las acciones del programa mismo, se van a dar cuenta que, uno, los indicadores son bastante limitados y pobres, ¿no? Para hacer un programa nacional de empleabilidad, indicadores como número de personas atendidas, número de personas atendidas, número de personas focalizadas, número de personas formadas, son indicadores numéricos que no nos dicen nada sobre el avance realmente de las acciones en cuanto a la empleabilidad, ¿no? Lo único que este programa, a mi criterio, identifica es, identifico quiénes son las personas, cuántas personas no están, digamos, tienen experiencia porque tienen un restaurante, los forman en alguna capacitación, los certifican y con eso ya piensan que le han dado una herramienta para ponerlos en la misma línea de partida. Y en realidad es que lo hacen, no lo hacen, están solamente entonces atacando esta desigualdad podríamos decirlo, suficientistamente con este criterio, ¿no? Y podemos aplicar que están hablando de una igualdad de oportunidades ex antes de que la desigualdad se produzca, ¿no? Pero aquí también podemos discutir porque estas desigualdades se dan post la educación obligatoria en el colegio. Entonces, por eso es que cada política tiene su propio análisis. ¿Y qué es lo que quisieron ellos combatir? Lo que quieren combatir son los ninis, ¿no? Que son un verdadero problema, que es una desigualdad que existe matemáticamente, que es una desigualdad que indigna, pero ¿cuántos de estos jóvenes que no tienen acceso a una educación de calidad o a un empleo de calidad realmente se organizan para lograr que existan políticas de empleabilidad que respondan realmente a la desigualdad que ellos sufren, ¿no? Esa es la pregunta que queda en el aire. Es una política, es una desigualdad que existe, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los actores mismos, los jóvenes, para poder tener políticas que realmente respondan a las necesidades en este caso, los ninis, ¿no?